Buenos días a todos, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la cápsula número 7 de la materia Geometría 1. Bueno, antes de dar inicio a esta cápsula, voy a iniciar compartiendo mi pantalla para que puedan ver la presentación que les tengo preparado. Bueno, vamos a dar inicio. Las áreas y los perímetros de las figuras planas son conceptos fundamentales en geometría que nos permiten calcular y describir la extensión de las superficies y las longitudes de los contornos de las diversas formas geométricas. Estos cálculos son esenciales no solo en matemáticas puras, sino también en áreas prácticas como la ingeniería, la arquitectura, el diseño y la planificación urbana. Desde el cálculo del área de un terreno hasta el perímetro de una estructura, estas herramientas nos permiten optimizar el uso del espacio y los recursos, siendo aplicadas en múltiples disciplinas como la construcción, el urbanismo y el diseño industrial. Por otro lado, la trigonometría juega un papel crucial en la ingeniería petrolera, donde se aplican para resolver problemas relacionados con la modelación de pozos petroleros. La trigonometría se utiliza para calcular ángulos, trayectorias, profundidades y distancias en la perforación de pozos inclinados o direccionales, lo cual es esencial para garantizar la precisión de la ubicación de los pozos y optimizar así la extracción de los recursos. En esta cápsula número 7 vamos a ver lo que son las áreas y perímetros de las figuras planas. Bueno, este tema no es solo en el estudio de las matemáticas, no solamente es esencial ahí, sino que también en la vida cotidiana, como ya lo mencionó la introducción, la arquitectura, la ingeniería, etcétera, inclusive en el diseño industrial. Bueno, el perímetro es la longitud total del contorno de una figura, es decir, la suma de todos sus lados. Podemos decir que el perímetro mide cuánto espacio ocupa el borde de una figura. Ahora, el área se refiere a la superficie que ocupa una figura en un plano, o sea, el espacio interior delimitado por su perímetro, mientras que el perímetro se mide en unidades lineales como metros, centímetros o pulgadas. El área se mide en unidades cuadradas como metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas. Bueno, estos dos conceptos están íntimamente relacionados, pues ambos describen distintas dimensiones de la misma figura. El perímetro nos da una idea del tamaño exterior y el área nos indica el espacio interior. Comprenderlos nos permite calcular desde el material que se necesita para construir una barda hasta la pintura necesaria para cubrir una pared o la cantidad de pasto que cubriera un jardín. Para abordar este tema con claridad, podemos clasificar las figuras planas en dos grandes grupos, las figuras regulares y las figuras irregulares. Las figuras regulares tienen todos sus lados y ángulos iguales, como el cuadrado, el triángulo equilátero o el hexágono regular. Ahora, las figuras irregulares, en cambio, presentan lados o ángulos de distintas medidas, como un trapecio escaleno o un polígono de forma libre. Veamos algunos ejemplos concretos. En el cuadrado, el cálculo es sencillo para su perímetro, ya que se obtiene multiplicando la longitud de un lado, pues por 4, que recordemos que tiene 4 lados. Y así sucesivamente, durante esta presentación vamos a ir viendo cada uno de los diferentes polígonos, perdón. Un aspecto importante a destacar es que las áreas y los perímetros no solo tienen un valor matemático, sino que también económico y ambiental, ya que en construcción permiten determinar materiales y costos, en agricultura ayudan a medir parcelas, planificar cultivos, en diseño permiten crear objetos con proporciones armónicas y funcionales, e incluso en la biología o en geografía se utilizan para medir extensión de ecosistemas o regiones naturales. Por ejemplo, calcular el área de una reserva forestal o el perímetro de una zona protegida son tareas que dependen directamente de estos principios geométricos. Y finalmente, el estudio de las áreas y perímetros también van a tener un valor educativo profundo, ya que nos está enseñando a razonar con precisión, a interpretar medidas del mundo real, sobre todo esa parte, interpretar medidas del mundo real y a relacionar la abstracción matemática con lo concreto,
ya que cada figura, cada forma y cada ángulo es una representación simbólica de algo que existe en nuestro entorno físico. Por lo tanto, estamos haciendo con algo, con medidas interpretativas, estamos dándole sentido a lo que vemos en la vida real. Ahí es donde radica su importancia de estudio. Bueno, vamos a empezar con las figuras planas. Las figuras planas son aquellas que se encuentran en un plano bidimensional y estas figuras tienen solo dos dimensiones, largo y ancho, o radio en algunos casos, pero carecen de profundidad. Estas son la base de muchos estudios en geometría, trigonometría y cálculo. En la geometría euclidiana tradicional, las figuras planas más comunes incluyen polígonos, que son figuras cerradas que tienen un número finito de lados rectos, ya sea triángulo, cuadrado, rectángulo, etcétera, y círculos, que son figuras cerradas que no tienen lados rectos y están definidas por todos los puntos equidistantes de un centro. El cálculo de las áreas y perímetro de estas figuras es crucial para la aplicación práctica de áreas como ingeniería civil, geografía, topografía y física y análisis estructural, que nos permite determinar las áreas de influencia en campos electromagnéticos o tensiones de los materiales. Vamos a ver aquí el perímetro de las figuras planas. Como ya lo veníamos viendo, el perímetro del cuadrado es igual a a multiplicar su lado 4 veces. La aplicación de esto, pues, es en el diseño de cercas, paneles, donde requieren longitud constante alrededor de la figura. Por su lado, para sacar la fórmula, para sacar el perímetro de un rectángulo, pues ya sabemos que es 2 veces su base más 2 veces su altura. También el perímetro de un triángulo, pues ya sabemos que es básicamente medir sus lados, sería el lado A más el lado B más el lado C. Y esto tiene aplicaciones, pues obviamente en arquitectura, diseño, etcétera. El perímetro de una circunferencia se saca que como el perímetro va a ser igual a 2 veces el pi por radio, donde pues ya vemos que la R pues va a ser el radio. Y pi pues recordemos que es 3.1416. Y tiene más, pero lo redondeamos ahí. Bueno, áreas de figuras planas. El área de una figura mide la cantidad de espacio que ocupa dentro de sus límites. Es una medida fundamental en la planeación urbana, en la agricultura, en el diseño industrial y en muchas otras áreas. Aquí se describen las fórmulas para calcular el área de las figuras planas más comunes. Ahora, el área del cuadrado nos dice que el área del cuadrado es simplemente el cuadrado de la longitud de un lado. Por lo tanto, nos dice que la fórmula del área del cuadrado va a ser igual a un lado al cuadrado. Para sacar el área de un rectángulo, el área de un rectángulo se va a calcular multiplicando su longitud por el ancho. Como podemos ver, básicamente el área sería base por altura. El área de un triángulo nos dice que es igual a la mitad, a un medio, por su base, por su altura. Esa sería básicamente la fórmula del área del triángulo. El área de un círculo se calcula como el producto de pi y el cuadrado del radio. Bueno, y aquí en estas imágenes, pues tenemos otras áreas para sacarla de una elipse. Nos dice que es igual a pi por a por b, donde pues ya vimos que a vendría siendo lo que es el radio y b vendría siendo lo que es una cuarta parte. Para el caso del trapecio, pues nos dice que el área va a ser igual a su base, a más b, entre 2 por su altura, donde a sería el lado pues más corto o más pequeño, b sería lo que es su base, que sería la parte más larga, y su altura, todo perdón, entre 2 y después lo vamos a multiplicar por la altura. Aquí vamos a hacer un ejercicio práctico. Nos dice que un arquitecto necesita calcular el área y el perímetro de un terreno rectangular para la construcción de una casa. Nos dice que el terreno tiene 20 metros, longitud 20 metros y de ancho 10 metros.
Por lo tanto, pues sustituyendo, para sacar el perímetro de un rectángulo nos dice que es 2 veces su base más la altura. Y esto ya sustituyendo nos va a decir que va a ser 2 por 20 metros más 10 metros, que al sacar esto nos va a dar 60 metros. ¿Por qué nos da 60 metros? Porque primero, pues ya recordemos que primero vamos a hacer la sumatoria, que va a ser 20 más 10, nos da 30, por 2, 60. Entonces, nos dice que el área, que ese es el perímetro. Ahora vamos a sacar el área. El perímetro tenemos 60 metros. El área del rectángulo nos dice que va a ser igual a su lado por ancho. Entonces, 20 por 10, tenemos un área de 200 metros cuadrados. Entonces, el resultado nos da que es 60 metros de perímetro y un área de 60 metros cuadrados. Y es así como este tipo de cálculos es fundamental para optimizar el uso del espacio en proyectos de construcción y residencial. Y no solamente se limita a la construcción, sino que ahora sí que tiene múltiples aplicaciones. ¿Cuáles son los casos aplicados de la trigonometría en la modelación de pozos petroleros? Bueno, la trigonometría va a jugar un papel crucial en la ingeniería petrolera, especialmente en la modelación de pozos petroleros. ¿Por qué? Porque esta disciplina matemática se puede aplicar para calcular distancias, ángulos y trayectorias, permitiendo así una mejor planificación y optimización de las operaciones de perforación y extracción de petróleo. Ya porque recordemos que en los campos petroleros, pues supongamos un mega yacimiento, una macropera. Para empezar, a la hora de hacer los estudios, de hacer las simulaciones, pues todo ese espacio, pues se va a trazar un mallado, en la misma simulación se va a hacer un mallado. Ese mallado nos va a dar el comportamiento de un área específica. Entonces, ya, escuchen bien, de un área específica. Entonces, esa área obviamente va a estar delimitada, puede ser un área triangular, un área de un cuadrado, un rectángulo, o sea, whatever. Pero sigue siendo un área y es ahí donde mediante estas aplicaciones trigonométricas a la hora de hacer una modelación e inclusive una simulación para ver cómo va a estar ese pozo petrolero, donde nosotros podemos descomponer una figura irregular en pequeñas secciones para así poderlas analizar a profundidad. También en lo que es perforación direccional, todos estos nos va a servir, estos conocimientos nos van a servir, ya que, por ejemplo, en la perforación direccional, para el cálculo de ángulos de inclinación y el azimut, los que nos va a asegurar la precisión de la trayectoria de nuestro pozo. También para calcular las trayectorias, determinar la ruta óptima para llegar hacia los reservorios petrolíferos o inclusive para esquivar los reservorios de agua, que no queremos contaminarlos. También en mediciones de profundidad, ya que el uso de funciones trigonométricas para calcular la profundidad de los pozos y la distancia de los reservorios. Y es así como la trigonometría es esencial para la perforación de pozos inclinados y la determinación de la ubicación de los pozos y la supervisión de los avances operacionales. También vemos aquí que para el cálculo de ángulos de inclinación del pozo van a ser muy importantes estos conocimientos. Por ejemplo, cuando se realiza la perforación de un pozo petrolero, no siempre nos va a ser posible perforar de manera vertical, ya que en estos casos se emplean pozos inclinados o direccionales, lo que requieren cálculos precisos de ángulos de inclinación. Por ejemplo, la ley de trigonometría de inclinación de pozos nos dice que en los pozos inclinados la relación trigonométrica más común es el seno. El seno de un ángulo va a ser igual al desplazamiento vertical entre la profundidad total, donde pues esta vendría siendo el ángulo de inclinación. Y la profundidad total incluye el desplazamiento vertical como la distancia lateral. Aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Nos dice que si un pozo tiene una profundidad de 1000 metros y un desplazamiento vertical de 800 metros, el ángulo de inclinación se puede calcular como, y vemos aquí que el seno del ángulo, despejando ya, va a ser igual a 800 metros entre 1000 metros, nos va a dar igual a 0.8, sustituyendo. El ángulo va a ser igual
al seno menos, recordemos que aquí pasa para acá, va a ser menos 1 por 0.8, nos va a dar que el ángulo de inclinación de este pozo para este ejercicio va a ser de 53.13 grados. Y esta técnica es vital para minimizar el riesgo de perforar en áreas no deseadas, inclusive para alcanzar reservorios en zonas difíciles de alcanzar directamente. También estas medidas nos sirven para calcular las trayectorias de los pozos direccionales. El uso de la trigonometría va a ser esencial para calcular estas trayectorias y así evitar desviaciones no deseadas en nuestro pozo durante la perforación. Por ejemplo, los pozos direccionales no siguen una línea recta en su lugar, forman una curva que cambia su dirección con respecto a la vertical. La trigonometría nos va a ayudar a calcular el azimut y la inclinación de cada punto de trayectoria del pozo. Por ejemplo, para calcular la distancia horizontal y vertical, nos dice que a distancia horizontal, que lo vamos a representar como DH, y la distancia vertical como dB a lo largo de la trayectoria, se va a calcular mediante la ley de coseno y seno, donde nos dice que la distancia horizontal va a ser igual a la profundidad total por el seno del ángulo y la distancia vertical va a ser igual a la profundidad total por el coseno del ángulo. Y es así como nosotros podemos tener estos datos. Vamos a ver aquí un ejemplo práctico para que lo podamos visualizar más. Aquí nos dice que un pozo tiene una profundidad de 2000 metros y un ángulo de inclinación de 60 grados. Entonces, el desplazamiento horizontal, ¿cómo será? Bueno, nos dice que el desplazamiento horizontal, ya despejando, va a ser igual a 2000 metros por el seno de 60 grados, que sustituyendo va a ser igual a 2000 por 0.86, lo que nos va a dar 1,732 metros de nuestra distancia horizontal. Y es así como estos cálculos son fundamentales para alinear pozos correctamente y evitar colisiones entre pozos cercanos. Bueno, en conclusión, la trigonometría es fundamental en la ingeniería petrolera para resolver problemas complejos de perforación direccional y cálculo de trayectorias de pozos y determinar distancias, profundidades en reservorios subterráneos. El uso de funciones trigonométricas como seno, coseno y tangente nos va a facilitar la planificación precisa de operaciones y va a optimizar la extracción de recursos, minimizando los riesgos operacionales. Es por ello que el estudio de estas técnicas nos va a permitir, y también a los ingenieros petroleros, llevar a cabo perforaciones más eficientes, seguras y sobre todo contribuir a lo que es el éxito. Y es aquí donde quiero invitarlos a reflexionar sobre el verdadero sentido de estudiar las áreas, los perímetros de las figuras, ya que a menudo cuando vemos una fórmula pensamos que solo es un procedimiento numérico. Sin embargo, detrás de cada cálculo hay una interpretación profunda del espacio, la forma y la medida. El perímetro nos está hablando de límites, del contorno, de la frontera. El área, en cambio, nos está hablando del contenido, del espacio interno y de aquello que abarca una superficie. Y es así como ambos conceptos juntos representan una dualidad simbólica, el borde y el interior, la forma y la sustancia. Desde una perspectiva más amplia, las áreas y los perímetros son la base para comprender la geometría del mundo. Sin estos conceptos no podríamos planificar una ciudad, construir una vivienda, diseñar una máquina o incluso calcular el terreno por el que caminamos. Cada edificio, cada carretera, cada campo de cultivo o parque urbano existe gracias a la aplicación de estos principios matemáticos. Y también es importante resaltar que el estudio de las figuras planas va a desarrollar una mentalidad estructurada y analítica. Nos está enseñando a observar con detalle, a dividir un problema en partes más pequeñas, a reconocer patrones y relaciones y, en otras palabras, a estudiar áreas y perímetros no solamente nos hace más hábiles con los números, sino que también nos hace más capaces de entender la lógica del espacio, ya que si lo pensamos bien, la geometría plana está presente en casi todo lo que vemos, en el diseño de una bandera, en la composición de una pintura, en la forma de un logotipo, en la arquitectura de un templo
o en la disposición de los campos de cultivos. Todo está basado de alguna manera en figuras geométricas y en sus proporciones. Y es por eso que conocer y aplicar correctamente las fórmulas de áreas y perímetros de figuras planas no es un fin en sí mismo, sino es un medio para comprender, para crear y poder así transformar nuestro entorno con precisión y belleza. Bueno, chicos, les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Les agradezco a todos por su tiempo y por su atención prestada. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.